Al final vamos a ver la práctica, ¿eh? Bueno, en la clase, antes de la práctica, nos quedamos de... ¿Me escuchan, no? Por favor. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profesor, Sí, se le escucha. profesor. Sí, sí, se escucha, profesor. Hay que grabar, ¿no? Después la grabación. Le decía pues que en la clase anterior, ¿no?, hemos estado desarrollando, ¿no?, con respecto al producto agregado de equilibrio, ¿no?, estamos viendo con dos agentes económicos, las empresas y la familia. Las empresas son unidades de producción, las familias son unidades de consumo. Acá habíamos visto un problema importante, ¿no?, que está relacionado con la inversión, que la inversión planeada no se, no se equivale necesariamente a la inversión realizada o ejecutada. Les había manifestado de que eso es producto de que no hay un control de la inversión por parte de los empresarios. Y eso está relacionado con la variación de stock, ¿no? Ya les había manifestado que el stock es una inversión porque no se consume en el presente, recién se va a consumir en el futuro, ¿no? Es parte de la producción que los empresarios consideran conveniente para poder solucionar algunos imprevistos que se puedan presentar. Y ese no control de la inversión, principalmente en la variación de stock, se debe a que los empresarios lo que piensan vender no va a ser igual, ¿no?, a los que piensan comprar, ¿no?
creo que esto ya le manifestaba, pues, que si no es igual, ¿no? Eso va a generar modificaciones o variaciones en los stocks, ¿no? Si vende menos de lo que había planeado, le decía, pues, que aumentan los inventarios. Si vende más de lo que había planeado, puede vender más porque tiene stock, ¿no? Y eso significa que hay una disminución de los stock, ¿no? O inventarios. Por lo tanto, pues tiene que reponer esos stock, ¿no? En cambio, en lo otro, cuando aumentan los stock, se produce pérdida de ganancia, pues, de los empresarios, ¿no? En el segundo se produce incremento de ganancia de los empresarios, ¿no? Va a aumentar la producción, va a incrementar el empleo, va a incrementar el ingreso y va a incrementar la demanda, pero ya no para reponer el stock. O sea, los empresarios tienen que producir ya no para reponer el stock, sino para satisfacer las nuevas necesidades de aquellas personas que han encontrado empleo y están percibiendo determinado ingreso, ¿no? Entonces ahí donde se presenta esa problemática, ¿no? Dentro de la economía. Y después de ver eso, habíamos puesto un ejemplo, ¿no? Era, pues, encontrar el ingreso de equilibrio y el consumo de equilibrio, ¿no? Sencillo, no hay mayores problemas, me parece, en eso, ¿no? Pero si está la economía en equilibrio, les había dicho, pues, que entendemos por equilibrio cuando no hay una tendencia al cambio, ¿no? Se sigue manteniendo ese equilibrio, ¿no? Los empresarios pueden invertir más, en ese sentido le manifestaba, pues, de que hay un incremento a la inversión. Significaba que el gasto agregado planeado iba a ser mayor, pues, que el producto agregado, ¿no? Y se produce el desequilibrio, ¿no? En ese sentido. ¿Qué es lo que se tendría que hacer para poder llegar nuevamente al equilibrio? Le manifestaba que se tenía que incrementar el producto agregado, ¿no? Y ese incremento del producto agregado tiene que ser un múltiplo de lo que se incrementó, ¿no? La variable autónoma, que en este caso viene a ser la inversión, ¿no? Entonces es ahí donde nace, pues, el multiplicador, ¿no? O sea que ante la variación de la variable autónoma, en este caso particular de la inversión, pues se genera un desequilibrio en la economía y que se va a restablecer cuando el producto agregado se va a incrementar en un múltiplo de ese incremento de la inversión, ¿no? Y ustedes conocen que cuando se incrementa el producto agregado, no solamente se va a incrementar el consumo, ¿no? O no solamente incrementa el consumo, porque, o sea, una parte va para incrementar el consumo, ¿no? Y otra parte va para incrementar el ahorro, ¿no? Habíamos establecido que como no hay gobierno, ¿no? Entonces el ingreso agregado es igual, ¿no? Al consumo más el ahorro, ¿no? Les había dicho que era una ecuación de identidad, ¿no? Entonces, ese incremento del ingreso, una parte va para el consumo y otra parte va para el ahorro, ¿no? Para que se pueda restablecer el equilibrio, una condición necesaria es de que el ahorro sea igual a la inversión, ¿no? Entonces, si se rompió el equilibrio,
y se va a tener que incrementar el producto agregado para restablecer el equilibrio, el momento en el cual se va a restablecer el equilibrio es cuando una parte del producto agregado, al incrementar el ahorro, este tiene que ser igual a ese incremento de la inversión. Entonces, recién ahí entonces se restablece el equilibrio, ¿no? O sea, eso es una condición necesaria, porque sabemos pues que el ahorro fuga, ¿no? Del flujo circular de la producción y el ingreso, ¿no? Y va pues al mercado financiero, que es oferta pues, ¿no? De capital, ¿no? Y eso es a lo que van a recurrir los empresarios, ¿no? Por eso ese incremento de la inversión tienen que recurrir al mercado financiero, ¿no? Entonces, de esa manera se restablece el equilibrio cuando ese incremento del ahorro es igual al incremento de la inversión. Y eso es lo que habíamos establecido, ¿no? Acá, ¿no? Con el ejemplo, ¿no? Acá aumenta, le decía, 30, ¿no? Y el gasto agregado planeado aumenta en 396, ¿no? Mayor que el producto agregado de equilibrio, que es 366. Es ahí donde se rompe, pues, ese desequilibrio, ¿no? Disminuyen los stocks y las empresas tienen que reponer los stocks, bueno. O sea, para atender ese incremento de la inversión, les manifestaba, ¿no? Que los empresarios recurren, pues, a los stocks, ¿no? Y al disminuir esos stocks, las empresas tienen que reponer los stocks. Aumenta el empleo, aumenta la producción y cuando se restaurará el equilibrio. Cuando ahorro igual inversión, es decir, se incrementó la inversión, el equilibrio se va a restaurar cuando el incremento de la producción permita que se genere un crecimiento del ahorro igual al incremento de la inversión. Sabemos que el ahorro es una parte del incremento del ingreso o producto agregado. Dicho incremento debe ser un múltiplo del incremento de la inversión y de esta forma se restaura el equilibrio, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser del multiplicador? La razón de ser del multiplicador es cuando se desestabiliza la economía producto de un incremento de una variable autónoma, lo que va a ocasionar que el producto agregado se incremente en un múltiplo de ese incremento de esa variable autónoma que viene a ser la inversión. ¿Por qué decíamos variable autónoma? Porque no depende de nada, ¿no? Es el supuesto que hemos estado estableciendo. Y acá tenemos que la propensión marginal al consumo más la propensión marginal al ahorro es igual a 1, ¿no? Esto lo hemos desarrollado en una clase anterior, ¿no? Sabemos que este 1 significa pues, que es el incremento del ingreso, ¿no? El ingreso aumenta en 1, ¿no? Y ese 1 se reparte, pues, una parte o una fracción para el consumo y otra fracción para el ahorro, ¿no? A cada uno de ellos también se le denomina pues, la pendiente, ¿no? Porque la propensión marginal al consumo, ¿no? A que es igual, ¿no? A la variación del consumo sobre la variación de I, ¿no? Igualito el ahorro, la propensión marginal al ahorro, igual la variación del ahorro sobre la variación de I, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? La propensión marginal al ahorro es igual a la variación, ¿no? Del ahorro sobre la variación de I. Para restaurar el equilibrio, le he manifestado que se necesita que la variación del ahorro, el incremento del ahorro, sea igual a la variación de la inversión o incremento de la inversión. Como esa es una condición necesaria, entonces podemos reemplazarlo. Entonces, la propensión marginal al consumo es igual a la variación de la inversión sobre la variación del producto agregado. La variación del producto agregado es igual a la variación de la inversión, que multiplica a 1 sobre propensión marginal al ahorro, ¿no? Y eso viene a ser el multiplicador, ¿no? 1 sobre la propensión marginal al ahorro, ¿no? O sea, ese es el multiplicador, ¿no?
O sea, el múltiplo en que el producto agregado se va a incrementar con respecto a esa variación de la variable autónoma, en este caso, la inversión, ¿no? El multiplicador viene a ser 1 sobre propensión marginal al ahorro. Ya el ejercicio anterior hemos hallado. No sé si han hallado este ejercicio. Teniendo los siguientes datos, A igual a 70, sabemos que A viene a ser el consumo autónomo, ¿no? B viene a ser la pendiente o la propensión marginal al consumo, ¿no? Es decir, si hay un incremento en el ingreso, la, la parte de ese incremento que se destina al consumo, ¿no? Eso es lo que va a ser B, ¿no? En este caso, estamos considerando que es 0.8, ¿no? La inversión es igual a 20, ¿no? Hallar el producto agregado de equilibrio y demostrar que se encuentra en equilibrio, ¿no? Después de haberlo hallado, nos consideramos que ese es el producto agregado de equilibrio, pero hay que demostrarlo, ¿no? Que se encuentra en equilibrio. Después dice, ¿cómo hallamos el nuevo producto agregado de equilibrio si la variable autónoma inversión se incrementa en 40, ¿no? Explicar. ¿Desarrollaron eso, por favor? Si no lo pueden, si no pueden desarrollarlo, me pueden dar algunos resultados. Es sencillo, ¿no? La operación. Todavía no lo desarrollamos, profesor. Ya lo desarrollan entonces, ¿no? Por favor. Claro. De acuerdo a lo que hemos desarrollado también, pues, ¿no?
Profesor, una pregunta. Sí, dime. ¿El 0,8 sería producción marginal al consumo? Sí, es la pendiente, o sea, es la parte del incremento del ingreso que se destina al consumo. Si esa Ah, es la ya. proporción marginal al consumo, la diferencia con respecto a uno va a ser la propensión marginal al ahorro, ¿no? Ah, ya, Porque, ok, profesor. porque le puse que propensión marginal al consumo más la propensión marginal al ahorro es igual a uno, pues, ¿no? Y si B es 0,8, entonces al ahorro será 0,2, pues, ¿no? Claro. Está bien. Ok, gracias, profesor. Ya.
Profesor, el ingreso, el primero sale 450 y el segundo con su variación sale 650. Y ahora compruebe con el gasto agregado planeado, por favor. Ah, ya, ok. Sí, sí coincide, profesor. Sí coincide. Ya está muy bien entonces. Claro, sí coinciden, profesor, porque el ingreso es igual al costo más inversión. ¿Cuánto me dijo que sale? El primero 450 y el segundo sale 650. Ya acá tenemos, miren, ¿no? Teniendo los siguientes datos: consumo mínimo 70, propensión marginal al consumo 0,8, la inversión 20, ¿no? Hallar el ingreso de equilibrio y demostrar que se encuentra en equilibrio. ¿Cómo hallamos de nuevo ingreso de equilibrio, producto agregado de equilibrio si la variable autónoma y se incrementa en 40? Sabemos pues que el producto agregado, ¿no?, es igual a 70 A, que es el consumo mínimo, más 0,8 B por el producto agregado más 20 de la inversión, ¿no? Entonces tenemos producto agregado 90 que multiplica 1, 0,2, entonces el producto agregado de equilibrio es 450, ¿no? Lo que ha sacado, ¿no? Y el consumo agregado de equilibrio es 430, ¿no? Y la inversión, que es 20, ¿no? 430 más 20, 450 el gasto agregado planeado, ¿no? O cero, ¿no? Por lo tanto, se encuentra en equilibrio, ¿no? ¿No? Ahí tienes 450 producto agregado, 450 el gasto agregado planeado, se encuentra en equilibrio, ¿no? Ahora, si la variación, ¿cuánto será la variación del producto agregado? Dice, ¿no? Ante una variación de la variable autónoma, ¿no? Que es la inversión, ¿no? Dice, en un múltiplo de ese incremento de la variable autónoma, ¿no? Y acá tenemos la variación del producto agregado es igual 40, ¿no? Que es la variación de la variable autónoma, pues, ¿no? Que multiplica a 1 entre 0,2, ¿no? Entonces la variable producto agregado aumenta en 200, ¿no? Si la variación de la inversión es igual a 40, entonces la variación del producto agregado será 200, ¿no? Por lo tanto, pues, ¿no? El antiguo producto agregado de equilibrio era 450, ¿no? Esto ya no fue posible porque se incrementó la inversión en 40, ¿no? Entonces se restablece el equilibrio cuando ese incremento del producto agregado es 200, ¿no? Entonces el nuevo producto agregado es 650, ¿no? Tal como lo ha sacado, ¿no? Entonces 430, ¿no? Es el consumo, ¿no? Entonces de ese incremento, ¿no?, de 200 del producto agregado, 0,8 es el incremento del consumo, ¿no? Ese incremento del consumo, ¿no? La variación del consumo, incremento del consumo es 160, ¿no? Más 20 de la inversión, más 40 del incremento de la inversión, ¿no? Entonces tenemos 650 el producto agregado, ¿no? Y el gasto agregado planeado también es 650, ¿no? Se encuentra en equilibrio, ¿no? Una condición necesaria para
el equilibrio es ahorro vía inversión, ¿no? Es decir, si el producto agregado o el ingreso agregado es igual al consumo más el ahorro, y el producto agregado es igual al consumo más la inversión, sabemos pues que el producto agregado es igual al ingreso agregado, ¿no? Entonces tendremos, ¿no?, que el consumo más el ahorro es igual al consumo más la inversión. Eliminando C, ¿no?, en ambos ecuaciones nos queda ahorro igual inversión. Se presentará equilibrio cuando la variación de la inversión es financiada con el ahorro, ¿no? A eso es lo que hemos llegado, ¿no? ¿Se está bien lo que...? ¿Cuál es su apellido, por favor? Ramos Cano. Creo que hay un segundo que dijo, ¿está bien? Sí, ¿Cómo se sí, apellida, por favor? Brambila. Brambila. ¿Alguna pregunta sobre esto? En la práctica nadie ha puesto qué significa la variable que han encontrado. Los números por sí solos no hablan, ¿no? Tenían que haber puesto qué significa, ¿no? Tienen que acostumbrarse a dar el significado, ¿no?, cuando se presentan cantidades, ¿no? La parte cuantitativa, sino cómo nos explicamos. Pues. Nadie. Pero sí están bien, ¿no? Es una experiencia, ¿no?, de examen, de práctica, ¿no? Vía remota, vía virtual. Pasan muchas anécdotas, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver el producto. Bueno, antes de ver el producto agregado vamos a ver, producto agregado de equilibrio, considerando ahora el gobierno, ¿no? Es importante la influencia del gobierno en la producción mediante la política fiscal y la política monetaria, ¿no? Por ejemplo, en el país, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en nuestro país, ¿no? En nuestro país sucede que el Producto Interno Bruto va disminuyendo significativamente, ¿no? Debido pues, a que el coronavirus, ¿no?, 2019, ¿no?, que le han puesto, afecta pues, la salud de las personas, ¿no? Y llegan pues, a morir, ¿no? Se habrán enterado ustedes de lo que está sucediendo pues, en Arequipa, por ejemplo, ¿no?, en Ancash, ¿no? Los medios de comunicación diariamente pasan cuál es la situación de la población. Pues. Si ya está comprobado, pues, ¿no?, que este virus es muy contagioso y sus efectos son fulminantes, pues, ¿no? Más todavía con las personas que son vulnerables. Porque eso de que no ataca a los niños también ataca a los niños, no hay que confiarse, además todas personas atacan, ¿no? Solo que le llega como fuerza a aquellos que no tienen mucha defensa pues, en su organismo, ¿no? Y los que no tienen mucha defensa en sus organismos son las personas vulnerables, pues, ¿no? Entonces eso hizo pues en un primer momento, ¿no?, para poder enfrentar este problema. En el 16 de marzo, si no me equivoco, se dio una cuarentena total, pues, ¿no? Se suspendieron muchas actividades económicas, ¿no? ¿Eso qué hizo? Eso hizo pues de que la producción disminuyera, es decir,
nuestro Producto Interno Bruto disminuya, ¿no? Considerablemente, ¿no? Y cuando ya se está a medias, ¿no?, de solucionar el problema, o no se está a medias, por decirlo, porque ustedes saben que oficialmente, ¿cuántos son los muertos en el Perú? ¿Alguien tiene una idea del gobierno oficialmente cuándo dice que son los muertos? 12.000, 13.000, ¿no? 13.000, casi por ahí. Siempre 13.000. Y otros medios, ¿cuánto dicen que son? 40.000. 40.000 son los muertos, ¿no? Porque el MINSA, pues el Ministerio de Salud, solamente toma en consideración aquellos que han llegado a los centros, ¿no?, hospitalarios, y que le ha diagnosticado porque tiene ese problema, ya ha fallecido, ¿no? Mientras que muchas familias en sus casas han fallecido, ¿no? Y eso no hay una forma, pues, de poder sumar, ¿no?, a la cifra oficial, ¿no? En ese sentido también hay un organismo, pues, que toma en cuenta todo eso, ¿no? Y ese organismo es el que dice que hay como 40.000 muertos en el país, ¿no? A pesar de que hemos sido uno de los países que han tomado medidas cuando recién se iniciaba este virus, ¿no? Pero eso que ha significado, pues, nuestra economía, ¿no?, relacionándolo con nuestra economía. Pero antes de todo hay que ver también en la conducta, el comportamiento del peruano, ¿no? Saben que en la zona, pues, de las provincias, ¿no?, mucha gente no lee demasiado, no toma en cuenta casi los medios de comunicación, o si lee o si toma en cuenta los medios de comunicación, muy a la ligera, ¿no? Porque cuando se ha levantado la cuarentena en muchas provincias, en muchos departamentos, en muchas regiones, se ha empezado a agudizar, pues, los casos, ¿no? Piura, Arequipa, Ancash, ¿no? Porque eso depende principalmente de la persona tomar las medidas adecuadas para que no sea contagiado, ¿no? Si no se toman las medidas adecuadas, de hecho va a ser contagiado, ¿no? Bueno, eso generó, pues, en nuestra economía disminución de la producción, o sea que va a disminuir el Producto Interno Bruto. Muchos dicen 14%, otros 16%, otros 18%, ¿no? Lo que calculan, pues, ¿no? Entonces acá se ve, pues, la influencia del gobierno en la producción, ¿no? El gobierno empieza a desarrollar una política de reactiva Perú, ¿no? Reactivación, ¿no? O sea, empieza a aplicar política fiscal, pues, ¿no? Empieza a aplicar política monetaria, ¿no? El Banco Central de Reserva, por ejemplo, que es el que maneja la parte monetaria, no ha sacado dinero, ¿no?, para que se preste, pues, ¿no?, a las empresas, ¿no?, preste a la familia, tasa de interés bastante baja, pues, ¿no? Entonces el gobierno tiene esa forma de influenciar, pues, ¿no?, en la producción, ¿no? Viendo ya situaciones concretas, pues, ¿no? Transferencia también que el gobierno hace, pues, ¿no?, a las familias, ¿no?, vulnerables, a los que han perdido sus empleos, ¿no? Política fiscal, ¿no?, en ese sentido. Por eso se dice, entonces ustedes pueden ver ahí la realidad, tenemos un buen ejemplo, ¿no?, de cómo el gobierno va a influenciar en la producción, ¿no? A pesar de que ya estamos en el 100%, ¿no?, del desarrollo de nuestras actividades económicas, ¿no?, los no nacionales, ¿no? Y muchos dicen, ¿no?, que el sector privado actúa muy bien, ¿no?, no tiene problema, ¿no? Dicen que el sector público es donde hay más
burócratas, se generan muchos problemas, ¿no? El aeropuerto Jorge Chávez, ¿cómo se encontró cuando la población ese día tenía que viajar? Ustedes deben haber visto, ¿no? Por los medios de comunicación, ¿no? Tenían que salir a las 6 de la mañana, la gente iba a las 4 de la mañana. ¿Qué distanciamiento social, ¿no? Se subían la reja para poder estar primero en la cola. Y el aeropuerto Jorge Chávez no lo maneja el sector público, ¿no? Lo maneja el sector privado, ¿no? Y lo viene manejando desde hace bastante tiempo, ¿no? ¿Dónde está pues, la eficiencia, la eficacia, ¿no? Del sector privado, ¿no? Esas cosas no se quieren ver, ¿no? Y en función de eso es que se privatizan empresas ¿no? públicas, se privatizan, ¿no? Pero no porque le van a dar mayor eficacia y eficiencia, sino porque le van a dar mayores ganancias, pues, ¿no? a esas empresas privadas, ¿no? Por ejemplo, la política del gobierno para poder incrementar la demanda, ¿no? O sea, influenciar en la producción. O sea, también digo que no, para que el sector policial se compre, pues, ¿no? Mascarillas, medicina, ¿no? Para la población policial, ¿no? Y el general, y también digo que se compre de manera directa. Y el general, pues, las compras los hizo ya dirigidas, ¿no? Y ahí había todo un grupo, ¿no? En hacer esas operaciones, todo un grupo familiar, ¿no? Cuñados, primos, ¿no? Todo, ¿no? Han investigado y han encontrado por eso, ¿no? Entonces, para que vean nomás ustedes, también eso se hace en el sector policial, el que debe tener transparencia, ser justo, ¿no? Eso también forma parte, pues, de la política del gobierno para influenciar, pues, dentro de la demanda, pues, ¿no? Entonces, el gobierno da la política fiscal, pues, ¿no? La política monetaria. La política fiscal, dice, es la forma de actuar del gobierno referente a sus gastos e impuestos, ¿no? Es decir, cómo aplica su política presupuestal, ¿no? Sabemos que el presupuesto está en función, pues, de lo que el gobierno no planea gastar y planea conseguir ingresos, pues. Los ingresos vienen a ser los impuestos, pues, y sus gastos para contratar trabajadores, ¿no? Para apoyar a familias que no tienen, pues, nivel de ingresos, ¿no? En ese sentido, pues, dice, esta política fiscal comprende los gastos de gobierno en bienes y trabajo, los impuestos y las transferencias de pagos para la familia, ¿no? ¿Qué es una transferencia? La transferencia, bueno, a nivel de ingresos no lo había tenido en cuenta cuando hemos visto con dos sectores, ¿no? Con dos agentes económicos, ¿no? Son apoyo económico que el gobierno le da, pues, a la familia, ¿no? Por ejemplo, para las personas que tienen ya 60, 70 años, que pertenecen a la tercera edad, el gobierno ha sacado, pues, pensión 60, por ejemplo, ¿no? En las zonas rurales, ¿no? Esa es una transferencia, ¿no? Sale de los impuestos y se transfiere a aquel sector que está necesitado, ¿no? Por ejemplo, cuando los jubilados, ¿no? Que tienen ya hace bastante tiempo, que ganan 200 soles, ¿no? Que ganan 300 soles, que ganan 400 soles, ¿no? Entonces el apoyo que se le da a ellos, ¿no? Eso también es una transferencia, ¿no? De parte del gobierno, ¿no?
Los impuestos ya sabemos lo que vienen a hacer, ¿no? Lo que se le cobra pues, a los agentes económicos, ¿no? Los otros son los gastos del gobierno en bienes y trabajo, ¿no? El ingreso es igual al consumo, a los gastos del consumo, gasto el ahorro, más los impuestos, más las transferencias, ¿no? Estas transferencias salen de los impuestos, ¿no? Entonces, por eso las transferencias le estamos restando a los impuestos y nos va a dar los impuestos netos, ¿no? Y esos impuestos netos los estamos trabajando como TENO, como los impuestos. Pero hay que tener en cuenta que de ahí ya han salido las transferencias que se le da como apoyo económico a la familia, ¿no? Por ejemplo, una transferencia también es la beca 18, ¿no? Muchas familias que buenos estudiantes, pero a todos no se le da, sino se le da de acuerdo a la política del gobierno, que tienen que ganar un concurso, pues, ¿no? Y se les financia, pues, ¿no? A esos estudiantes que logran ganar el concurso. O sea, son gastos del gobierno, entonces son transferencias, pues, ¿no? Como ahora, por ejemplo, que ha entrado, ¿no? El nuevo premier, ¿no? Que lo ha reemplazado a Ceballos, ¿no? Que viene a ser carteriano, ¿no? Por ejemplo, que está pidiendo al Ministerio de Economía que se le dé préstamos, ¿no? A los estudiantes, ¿no? Escolares o universitarios, ¿no? Para que puedan superar los problemas presentados en esta pandemia, ¿no? Y que las tasas de intereses sean bastante bajos, ¿no? INAVE también, por ejemplo, ¿no? También da, pues, ¿no? Becas, ¿no? Para la educación, ¿no? O sea, eso es apoyo económico a la familia, todo eso es lo que viene a constituir transferencias, ¿no? Bueno, entonces decía, el consumo, el ingreso es igual al consumo, más el ahorro privado, más los impuestos, ¿no? Entonces, como acá ya tenemos precisamente, ¿no? Tres agentes económicos: familia, gobierno y empresa, ¿no? Entonces, las familias van a pagar impuestos, pues, ¿no? Entonces acá tenemos que el ingreso agregado menos los impuestos nos da el ingreso disponible, ¿no? Ese ingreso disponible es igual al consumo más el ahorro privado, ¿no? Esto es una ecuación de identidad. O sea que siempre se va a cumplir, ¿no? O sea, todo ingreso disponible siempre tiene que estar destinado al consumo y al ahorro privado. Y estamos conociendo déficit presupuestal G menos T, ¿no? O sea que cuando los gastos del gobierno son mayores a sus ingresos que vienen a ser los impuestos, entonces hay un déficit, ¿no? Presupuestal. Ahora hemos dicho que el consumo pues depende del ingreso, ¿no? Entonces la función del consumo también va a depender de ese ingreso, ¿no? Considerando el gobierno la función del consumo, entonces el consumo es igual a, ¿no? Consumo mínimo de la pendiente o la propensión marginal al consumo que multiplica a I menos T, ¿no? Ahí sí se hace esa resta, ¿no? O sea, ahí multiplica el ingreso disponible, ¿no? Conceptualmente, ¿no? Conceptualmente tenemos que el ingreso agregado es igual al consumo más el ahorro privado más los impuestos. Y también conceptualmente el gasto agregado planeado, ¿no? Es igual al consumo más la inversión más gasto de gobierno, ¿no? Porque estamos considerando tres agentes económicos, ¿no? Ahí está la familia, ahí está la empresa, ahí está el gobierno, ¿no? Cuando se encuentra en equilibrio, se encuentra en equilibrio si el producto agregado es igual al gasto agregado planeado, ¿no? Solo que acá ya viene a ser con tres
agentes económicos, ¿no? Entonces, igualando, ¿no? Producto agregado es igual consumo más ahorro privado más impuestos, ¿no? Al consumo más la inversión más gasto de gobierno. Eliminándose en ambos miembros, tenemos que el ahorro más los impuestos es igual a la inversión más gasto de gobierno. Esto es una condición de equilibrio. Es decir, pues si vemos cuando la producción agregada se encuentra en equilibrio, si nos encontramos pues que el ahorro que hay sirve para financiar, ¿no? la inversión, ¿no? ¿No? El ahorro sí sirve para financiar la inversión y los impuestos sirven para financiar los gastos del gobierno. Entonces estamos hablando que hay un producto agregado de equilibrio, ¿no? O sea, esta es condición de equilibrio. Acá le digo, significa que ahorro e inversión financian los gastos de inversión y gastos de gobierno. Perdón, acá es impuesto, ya. Acá me he equivocado, ¿no? Ahorro, impuestos, ¿no? Ahorro financia los gastos de inversión, impuestos financian los gastos de gobierno. Pero cuando hay déficit, ¿no? O sea que ya pues los impuestos no van a financiar los gastos del gobierno, hay déficit, o sea, los gastos del gobierno son mayores que los impuestos. Entonces, eso ya no viene a ser una condición de equilibrio, ¿no? Entonces, significa que hay déficit, pues, ¿no? Cuando los gastos del gobierno son mayores a los impuestos. Pero cuando hay déficit, ¿no? Entonces, el ahorro va a financiar la inversión y el déficit del gobierno, ¿no? O sea, eso viene a ser la condición de equilibrio cuando hay déficit, ¿no? Ahí les menciono, significa que la condición de equilibrio está dada, porque el ahorro privado financia los gastos de la inversión y el déficit, ¿no? Después tenemos... Sí, le escucho. Profesor, disculpe, ¿cuál era la corrección en el PPT? No le llegué a escuchar muy bien. ¿Puede repetirlo, por favor? De nuevo que estoy... El punto rojo lo está viendo, ¿no? Ya, claro. Y acá tenemos que ahorro más impuesto es igual a inversión más gasto del gobierno. Es condición de equilibrio si el ahorro financia la inversión y los impuestos financian los gastos del gobierno. Es condición de equilibrio. Pero, o sea, eso significa, yo les digo, significa que ahorro, no, acá no es inversión, acá me equivocaba, les decía, este es impuestos. T. O sea, solamente acá estoy describiendo la ecuación, ¿no? Que se presentaba anteriormente. Por eso acá significa que ahorro e impuestos financian los gastos de inversión y gastos de gobierno, ¿no? Este es el error. Ya lo corregí. Pero cuando hay déficit, ¿no? Cuando hay déficit, ya eso ya no es condición de equilibrio, pues, ¿no? Ahorro más T igual a I más G, ¿no? Sino que cuando hay déficit, el ahorro privado tiene que financiar pues, la inversión más el déficit tiene que financiar, ¿no? Y si el ahorro privado financia la inversión más el déficit, eso viene a ser la condición de equilibrio, ¿no? Para que haya equilibrio del producto agregado con el gasto agregado planeado, ¿no? Está dada porque el ahorro privado financia los gastos de la inversión y el déficit, ¿correcto? Entonces, esta es la condición de equilibrio, ¿no? Cuando hay déficit. El multiplicador del gasto de gobierno, cuando cambia G, origina el cambio de equilibrio del producto agregado, ¿no? O sea, la explicación es igual
al multiplicador de la inversión, ¿no? Acá también el gasto de gobierno se va a considerar como una variable autónoma, ¿no? Entonces, si se incrementa gasto del gobierno, ¿no? En cuanto se va a incrementar, ¿no? el producto agregado. Por ejemplo, se ha incrementado el desempleo en el país, ¿no? Por la situación que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, el 14% se ha incrementado el desempleo, ¿no? Entonces, en un primer momento, el gobierno planea, pues, reducir el desempleo en 4%, ¿no? O sea, que el desempleo ya no sea de 14%, sino que el desempleo sea de 4%. Entonces, ¿cuánto necesitará el gobierno para poder reducir el desempleo en 4%? ¿Cuánto va a generar de empleo el gobierno? A ver si me han entendido. Les decía, ¿no? Que el gobierno, que en el país hay un desempleo del 14% por la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces el gobierno piensa reducir el desempleo en 4%, ¿no? De ese incremento del desempleo. Pero ¿a cuántos quiere dar empleo el gobierno? A 1 millón, creo, aproximadamente. No, la diferencia, ¿no? del porcentaje que estamos viendo. Si el desempleo es del 14%, ¿no? Y el gobierno quiere dejar el desempleo en 4%, ¿a cuánto quiere dar empleo? A un Al 10%. 10%, ¿no? Al 10% de esa tasa Claro. de desempleo que se ha creado de 14%. Imagínense usted que esa disminución del desempleo en 10%, ¿cuánto de dinero significa? Ha sido un supuesto, no digan. No saben el cabo de repente, bueno, claro, pero no vamos a saber, ¿no? Para que el gobierno pueda incrementar el empleo en 10% y reducir ese desempleo de 14% en 4%, ¿cuánto de dinero necesita? Ese es el incremento, por ejemplo, del producto agregado. O sea, ¿cuánto de dinero tiene que invertir, ¿no? Como incremento, pues, del producto agregado. Sería más de 1 millón porque Ya sería crear supongamos, empleos. que sea de 1 millón, ¿no? 1 millón de soles, ¿no? Entonces, incremento de ahí, ¿cuánto es? 1 millón, ¿no? ¿Sí? ¿Y de dónde lo va a financiar eso el gobierno? Con un incremento de sus gastos, ¿no? ¿No? De acuerdo a la fórmula que hemos venido trabajando, ¿no? Con un incremento de sus gastos. Pero no sabemos cuánto va a ser ese incremento de sus gastos. ¿Cómo podríamos saber cuánto es el incremento de sus gastos? Conociendo el multiplicador, ¿no? Que está multiplicando, que está multiplicando, ¿no? A la variable autónoma, ¿no? Que viene a ser gasto de gobierno, ¿no? Pasa al otro miembro, ¿no? Dividiéndole, pues, a ese incremento del producto agregado. ¿Y eso qué nos va a dar? Nos va a dar en cuánto tiene que incrementar sus gastos el gobierno. ¿Correcto?
¿no? Utilizando la fórmula pues, del multiplicador. Entonces, por decir 1.000.000, el gobierno tiene que utilizar, por decir, 400.000 gastos del gobierno, ¿no? Un supuesto, ¿no? Ese incremento de gasto del gobierno tiene que ser 400.000, ¿no? Para que el gobierno incremente su producto agregado en 1.000.000, que significa dar empleo de ese 14% de desempleado al 10%. Ahí, por ejemplo, se utiliza el multiplicador del gasto del gobierno, ¿no? Entonces el gobierno se ha planificado, ¿no? A través del convenio que hizo con Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Para restablecer pues, las viviendas en el norte, ¿no? Producto que quedaron abajo producto del fenómeno del Niño, ¿no? A través de Reactiva Perú, por ejemplo, ¿no? Determinada cantidad, ¿no? Para que las empresas contraten personas, trabajadores, ¿no? Y así, ¿no? Pero lo estamos simplificando de esa forma, ¿no? Entonces, ahí se utiliza el multiplicador del gasto del gobierno. Pero hay que tener en cuenta que el multiplicador del gasto del gobierno no es tan grande, ¿no? Como estamos acá, ¿no? 5, puede ser 4, puede ser 3, es menor, ¿no? El multiplicador del gasto del gobierno dentro de la realidad, ¿no? Porque se presentan otras variables que se tienen que poner en consideración. Acá estamos pues, conociendo pues, la parte teórica, ¿no? Considerando determinadas variables para tomar en cuenta, pues, ¿no? En el ejemplo que le he mencionado, tomar en cuenta qué cantidad de dinero tiene que invertir para incrementar el producto el gobierno, ¿no? Pusieron 1.000.000, entonces ese 1.000.000 va a permitir que del 14% de desempleados nos quedemos solamente con una cuota del 4%, ¿no? Porque va a dar empleo a ese 10% de desempleados, ¿no? Entonces, de esa manera es como se actúa a nivel del gobierno, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Acá tenemos un ejemplo. En esta relación, ¿no? Producto agregado es igual a consumo más inversión más gasto de gobierno, ¿no? O sea que acá ha habido un error, ¿no? No está dividiendo, ¿no? A más B que multiplica ahí, no lo está dividiendo, por favor, ¿no? Sino que A más B que multiplica ahí es igual a consumo, ¿no? Es el consumo, ¿no? Y hay que tener en cuenta que acá sería menos T, ¿no? Como hemos visto en la parte teórica, T que multiplica ahí menos T, porque estamos considerando ya el sector gobierno, ¿no? Este es el sector gobierno, este es el sector empresario, ¿no? Inversión, este es el sector familia, ¿no? Consumo. Entonces, y este consumo es igual, como hemos visto en la parte de la teoría, A más B que multiplica a I menos T, ¿no? ¿Cómo construimos la tabla y cómo elaboramos el gráfico, ¿no?
ya hemos aprendido a encontrar pues, el ingreso de equilibrio, ¿no? O el producto agregado de equilibrio, ¿no? Para que en la economía haya equilibrio, es necesario que el producto agregado, ¿no? Sea igual al gasto agregado planeado, ¿no? O sea, el gasto agregado planeado es la suma del consumo más la inversión más el gasto de gobierno, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando se encuentra en equilibrio, hemos dicho cuando el producto agregado es igual al gasto agregado planeado. El producto agregado es 650. Acá tienen ustedes, ¿no? 650. Y acá también el gasto agregado planeado es 650, ¿no? Se encuentra en equilibrio, entonces con 650 el producto agregado, gasto agregado planeado es 650. Hay variación inesperada de stock. ¿Qué dicen ustedes? Hay variación inesperada de stock. Es decir, los stock aumentan o los stock disminuyen. No hay variación inesperada de stock, ¿no? Porque lo que los empresarios planean vender, ¿no? Su producción por un valor de 650, los agentes económicos también planean comprar por un valor de 650, ¿no? Por eso que la variación inesperada de stock es cero, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando les expliqué, ¿no? Que cuando el producto agregado es menor que el gasto agregado planeado, ¿qué va a suceder con los stocks? Cuando el producto agregado es menor que el gasto agregado planeado. Ustedes pueden observar en la tabla, ¿no? Si el producto agregado es 650, ¿no? Que es igual al gasto agregado planeado 650. Y la pregunta que le estoy formulando es si disminuye el producto agregado, en este caso, por ejemplo, de 650 a 620, ¿no? El gasto agregado planeado es 626, ¿no? Mayor que el producto agregado. ¿Qué sucede con la variación de stock? Ahí observamos en la tabla, ¿no? En el cuadro. Menos 6, ¿no? Estamos observando, o sea, la diferencia entre 620 del producto agregado menos el gasto agregado planeado, que es 626, entonces menos 6. ¿Qué significa? Que se va a reducir el stock, ¿no? ¿Con qué fin? ¿Con qué finalidad? Para poder atender ese producto agregado, ¿no? Y de igual manera, si el producto agregado disminuye a 590 y el gasto agregado planeado es 602, ¿no? También se va a generar una disminución de stock, ¿no? Que va a ser menos 12, ¿no? Eso es positivo para la economía. No, porque se va a vender menos. No, se está vendiendo más, ¿no? Más bien. Pero Porque acá 590 es el producto agregado, ¿no? O sea, lo que los empresarios quieren vender de producción por un valor de 590. Y lo que los agentes económicos
quieren comprar es 602, Ah, ya. ¿no? Ya lo entendí. Entonces, para poder atender esa mayor demanda, ¿no? Los empresarios tienen que vender sus stocks, ¿no? Y de sus stocks venden 12, por ejemplo. O sea, disminuye sus stocks, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues, buen positivo, ¿no? Para la economía, ¿no? Porque los empresarios tienen que producir más para poder reponer esos stocks, ¿no? Y como le manifestaba, eso genera más empleo, ¿no? Genera más ingresos, genera más demanda, más consumo, ¿no? Entonces eso genera, por ejemplo, que ya el producto agregado sea 620. Entonces ya el gasto agregado planeado es 626. Entonces ya solamente se reduce su stock en 6, ¿no? O sea, se va incrementando pues, la producción, ¿no? Entonces de sus stocks solamente tienen que agarrar 6, ¿no? Entonces tiene que reponer esos stocks, esos 6 tiene que reponer. Para reponerlo necesita más producción, ¿no? Y si necesita más producción, más empleo, más ingresos, ¿no? Entonces ese incremento de la producción, por ejemplo, llega de 620 a 650, ¿no? Y el gasto agregado planeado también va a ser 650. Ya los empresarios no van a coger de sus stocks, ¿no? Porque están ofreciendo bienes y servicios por un valor de 650, que es igual al valor que están demandando los agentes económicos, ¿no? Por un valor también de 650. ¿No? Se llega entonces a ese equilibrio, ¿no? O sea, menos significa de que la economía va a estar mejor, ¿no? Va a entrar en auge la economía, va a reactivarse, va a crecer la economía, eso significa, ¿no? Pero si los empresarios siguen incrementando su producción, por ejemplo, de 650, ¿no? Incrementan en 680, ¿no? Su producción, producen por un valor de 680 y el gasto agregado planeado solamente es de 674. O sea que el producto agregado es mayor pues, que el gasto agregado planeado. ¿Eso qué significa? Que van a dejar de vender 6 los empresarios. Y como dejan de vender 6, eso va a incrementar pues los stocks, ¿no? Incrementan los stocks. Y el incremento de los stocks le significa a los empresarios disminución de sus ganancias, ¿no? Y eso ya no es positivo, ¿no? Para la economía, ¿no? Y si sigue incrementando los empresarios a 710 su producción por un valor de 710 que le va a vender a los agentes económicos y los agentes económicos solamente compran 698. Ahora los empresarios ya no van a tener en stock solamente 6, sino van a tener 12. O sea, están incrementando sus stocks, pues, los empresarios. O sea, eso significa que problema para los empresarios. ¿Y cómo van a solucionar los problemas los empresarios? Disminuyendo su producción, ¿no? Y la disminución de su producción significa separar trabajadores, ¿no? O sea, incrementar el desempleo. Y ese incremento del desempleo significa disminución del ingreso. Eso significa disminución de la demanda, ¿no? Por lo tanto, la economía va a estar en problemas, ¿no? Recesión, crisis, todo eso es lo que sucede, ¿no? O sea, eso es lo que nos explica el cuadro, ¿no? Creo que esto ya lo hemos visto teóricamente, ¿no? Yo le decía que cuando el gasto agregado planeado es mayor que el producto agregado, se genera problemas en la economía.
así como que si es menor también se genera problemas, pues, ¿no? La una puede ser positivo, el otro puede ser negativo, ¿no? Ahora, si supuestamente nosotros quisiéramos construir la tabla, ya tenemos el producto agregado de equilibrio, que significa 650, y el gasto agregado planeado también 650. Entonces, yo he tomado arbitrariamente, bueno, si el producto agregado fuera 620, ¿no? O el producto agregado fuera 590, fuera 680 o 710, ¿qué pasa con el gasto agregado planeado, ¿no? La inversión, como le manifestaba, es autónomo, variable autónoma, el gasto de gobierno que tomamos en cuenta como variable autónoma. Consumo, ¿no? Significa A más B y menos T, ¿no? Entonces hallamos el gasto agregado planeado, ¿no? Con 590 nos sale 602, ¿no? 620, 626, 650, 650 el equilibrio, 680, 674, ¿no? 710, 698. Entonces con esto vamos a construir el gráfico, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, ¿no? Profesor, ¿qué dijo? Dijo algo de consumo igual a A más B menos transferencia, dijo. Transferencia les había explicado en la parte teórica, ¿no? Anterior, ¿no? Que significa un apoyo económico, ¿no? A la familia, ¿no? No, pero acá no incluye la transferencia. Ya les había, no incluye acá, no están los impuestos, ¿no? Ya, entonces vamos al gráfico, tenemos acá gasto agregado planeado, ¿no? Y tenemos acá el producto agregado, ¿no? Tomamos en cuenta estos datos, ¿no? Para poder hacer el gráfico, ¿no? Tomando en cuenta, pues, el producto agregado 650, acá es 650, ¿no? El gasto agregado planeado también 650, también acá es 650. Ahí es el punto de equilibrio, ¿no? Cuando el producto agregado es igual al gasto agregado planeado, ¿no? ¿De qué manera también podemos ver ese desequilibrio, ¿no? Ese desequilibrio en el gráfico podemos verlo de la siguiente manera. Trazamos una bisectriz, ¿no? Esta es la bisectriz, pues, ¿no? Esa es la bisectriz. Sabemos lo que viene a ser la bisectriz, ¿no? Que al ángulo lo divide en dos partes iguales, ¿no? A este ángulo que se forma, pues, con el gasto agregado planeado y el producto agregado, ¿no? Y la bisectriz precisamente va a cortar en el punto donde el producto agregado es igual al gasto agregado planeado, ¿no? El producto agregado igual al gasto agregado planeado. En ese punto va a cortar la bisectriz. O sea, por medio de la bisectriz también se puede demostrar cuando el producto agregado es igual al gasto agregado planeado, ¿no? Pero también en ese diseño, ¿no? de la bisectriz, en ese camino que toma la bisectriz, ¿no? En un lado nos vamos a encontrar que el gasto agregado planeado es mayor que el producto agregado, porque el gasto agregado planeado es menor que el producto agregado, ¿no? ¿Correcto? Y acá tenemos, pues, por ejemplo, 590, ¿no? 590 está por acá, ¿no?
602, ¿no? 602 por acá, ¿no? En este punto, ¿no? O sea que el gasto agregado planeado es mayor que el producto agregado, ¿no? O sea que eso significa que va a haber una reducción de stock, ¿no? O sea, cuando la curva del gasto agregado planeado está por encima, ¿no?, de la bisectriz, ¿no? Significa pues que va a haber una reducción del stock, ¿no? ¿Alguna pregunta con esto? Podemos cambiar entonces. Acá lo que le quería demostrar es que ese cuadro, cuando es el consumo e inversión nada más, ¿no? Con la participación de la empresa, ¿no?, y la participación de la familia, ¿no? Y acá también, pues, ¿no?, es la misma fundamentación con lo que le he planteado, pues, ¿no?, donde participa el gobierno, pues, ¿no? Acá cuando varía, acá también, por ejemplo, ¿no?, si el producto agregado es 80 y el gasto agregado planeado es 134, entonces es mayor, ¿no? Entonces se van a reducir los stocks también, ¿no?, en menos 54. O sea, eso significa que la producción se va a aumentar, pues, ¿no? 30 y menos 36 va a rebajar, va disminuyendo, ¿no? Menos 18, o sea, cada vez va a ser menor, ¿no?, los stocks que se van a utilizar de las empresas, pues, ¿no?, hasta llegar después al equilibrio, ¿no? Entonces, todo esto está como negativo, significa reducción de stock y significa pues crecimiento de la economía, ¿no? Y todo lo que es más, ¿no?, 18, 36, 54, ¿no?, significa que el producto agregado, o sea, lo que los empresarios quieren vender, es mayor a lo que van a comprar los agentes económicos, ¿no? Y eso significa una recesión en la economía, ¿no? O sea, que acá significa una recesión en la economía y acá significa un crecimiento en la economía, ¿no? Es lo que ya les he explicado, pues, considerando el gasto del gobierno, pues, ¿no? Y este es el gráfico, ¿no? El gasto agregado planeado, ¿no?, el producto agregado, ¿no? Son iguales cuando el producto agregado es 260 y el gasto agregado planeado también es 260. No hay variación inesperada de stock, ¿no? O sea, es cero, ¿no? O sea, tal como habían considerado que precisamente los empresarios, ¿no?, los agentes económicos compran pues esos bienes y servicios, pues, ¿no? Y acá está la bisectriz, ¿no?, que corta en dos partes iguales, ¿no?, y intersecta pues en el punto donde el producto agregado es igual al gasto agregado planeado, ¿no? Y acá tenemos esas brechas, ¿no?, que significan pues que el gasto agregado planeado va a ser mayor o va a ser menor, ¿no?, que el producto agregado. ¿Alguna pregunta?
acá tenemos, ¿no?, con la participación, ¿no?, de los tres agentes económicos, ¿no?, la empresa, el gobierno y los hogares, ¿no?, que también lo hemos venido denominando como la familia, pues, ¿no? Entonces acá tenemos las empresas pagan, pues, ¿no?, a la familia, porque la familia es lo que le va a vender los factores productivos, pues, ¿no? Pero la empresa, ¿no?, en ese pago, pues, de las familias se van a pagar, pues, de esos ingresos al gobierno, ¿no?, como impuestos, pues, ¿no? Acá tenemos ya los impuestos netos, ¿no? O sea, ya se ha restado, pues, a los impuestos las transferencias, pues, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, este es el ingreso total, pues, ¿no?, hasta antes del pago de los impuestos, pues, ¿no?, o el ingreso agregado, ¿no?, antes de los pagos de los impuestos. Y estos son los impuestos que percibe el gobierno, ¿no?, sus ingresos, ¿no? Ya se ha considerado lo que se ha gastado como transferencia, ¿no? Por eso son los impuestos netos, ¿no?, que siempre lo vamos a utilizar como T, ¿no? Y sigue su flujo, su dirección. Entonces ya después de pagar los impuestos tenemos el ingreso disponible, ¿no? Como ustedes pueden observar, ¿no?, ahí tienen el ingreso disponible, es igual al ingreso disponible. El ingreso disponible es igual al ingreso menos los impuestos, ¿no? Entonces ese ingreso disponible llega a los hogares, ¿no? Ese ingreso disponible solamente no se puede ejecutar, les había dicho, como consumo y ahorro, ¿no? O sea, es una ecuación de identidad, ¿no? Y acá está, ¿no?, en el cuadro, ¿no?, lo tenemos, pues, ¿no? Ese ingreso va a los hogares y los hogares lo destinan al consumo, ¿no? Acá está, pues, lo que se oferta, ¿no?, de la producción, pues, de bienes y servicios, y acá van a acudir la familia y los hogares, ¿no?, para consumir bienes y servicios, ¿no? Y acá también tenemos, ¿no?, la otra parte de su ingreso que no se gastó en consumo, ahorro, ¿no? Y ese ahorro va al mercado financiero, ¿no?, como dinero, pues, ¿no?, en el mercado financiero. Eso viene a ser el comportamiento de los hogares, ¿no?, o de las familias, ¿no? Acá tenemos, pues, las empresas, ¿no? O sea, las empresas producen bienes, pues, después de comprar factores productivos a la familia. Entonces las empresas producen bienes, ¿no? Acá está la producción total, ¿no?, o la producción agregada, ¿no? Y eso es lo que va a ser destinado para el gasto agregado planeado, ¿no? ¿De dónde proviene esto? Proviene precisamente de esa producción total, ¿no? Por otro lado, también el gobierno, perdón, las empresas también realizan inversión, ¿no? O sea, van a comprar también en el gasto agregado planeado, ¿no?, donde se están ofertando los bienes y servicios, ¿no? Y la empresa también buscan financiamiento, pues, ¿no?, al mercado financiero, ¿no? Acá tenemos el mercado financiero, ¿no? O sea que viene a ser precisamente la inversión, ¿no? El gobierno, ¿no?, el gobierno, después de percibir los impuestos, ¿no?, que vienen a ser sus ingresos, entonces hace sus gastos gubernamentales, gastos de gobierno, ¿no?, también donde se está ofertando bienes y servicios, ¿no? Si esos gastos gubernamentales son mayores, pues, a sus ingresos, ¿no?, a sus impuestos, entonces van a ir al mercado financiero para poder financiarse, ¿no?, ese déficit, ¿no? Entonces ese es el actuar del gobierno. Entonces ese es el actuar de los tres agentes económicos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta.
¿Para cuándo tomamos la prueba? Es del 30. El mismo 30 cae jueves. El día jueves, entonces podemos tomar el examen. ¿El parcial se refiere? Sí, 30 días jueves, pues 30. ya, entonces el 30 tomamos el examen, el parcial. ¿Ya? Pero me parece más bien que el martes son el día en que menos cruces hay. O no sé si me estoy equivocando. Pero hay algo que dice que no puede el día martes, por eso van el jueves. ¿Tiene cruce? Bueno, por ejemplo, en mi caso sí, los jueves justamente tengo, tengo que seguir, por eso no puedo asistir los jueves. Pero sí, pero todo depende de la mayoría. Claro, todo depende de la mayoría. Si la mayoría se les cruza los martes, caballero, no martes, jueves. Ya, pero mi respuesta entonces sería jueves, pues. Ustedes ven. O ahorita decidimos también eso. ¿Cómo no le escuché? Profesor, pero sería mejor preguntar a qué hora tienen cruce, porque de repente tienen cruce a la última hora o a la primera, no sé. Claro, pueden dar en cualquiera, ¿Podría ser un formulario? pueden dar en la mañana, no, pueden dar en la primera hora o en la segunda hora. Tienen esa alternativa, o sea, el grupo también la tomaría el día jueves. Claro, sí, bueno, sí tiene razón de ¿Sí? buscar el horario. Jugamos, pues. Voy a hacer un formulario y ya hoy mismo por la tarde les estoy mandando los resultados. ¿Qué dice que les plantee el formulario? No, yo voy a plantear un formulario para que se pueda llegar a un acuerdo, Una encuesta. una encuesta, mejor dicho, y le hago llegar los resultados hoy mismo en la tarde. Ya va a hacer eso entonces. Sí, en la Ya, tarde. pues está bien, no hay problema. Ya se llegar, pues. ¿Ya? Así quedamos entonces de esta parte, ¿no? Del examen. Ya sin llegar va a ser esa encuesta. Ya quedamos así en el examen, ¿no? Estas son la práctica calificada. Diez la pregunta, pero 20, ¿no? Acá sacaron, por ejemplo, los insumos 900. Ese 900, ¿qué significa? O sea, que las empresas, ¿no? En su producción, en un determinado periodo, van a comprar insumos nacionales más insumos importados por un valor de 900. Tenían que haber puesto eso. Lo dejaron así nomás. Y después el ingreso interno, ¿no? El ingreso interno es 2.700, ¿no? ¿No? Ahí están las fórmulas, ¿no? De igual manera, para explicarlo. La segunda pregunta también, bueno, dos preguntas nomás he tomado, pues, ¿no? También ahí hay que hallar la demanda interna, ¿no? La demanda interna es 22 millones, ¿no? Acá tal como estamos hallando. Pero
Producto Interno Bruto de 21 millones, que es pues, con los datos que se dan del Producto Interno Bruto per cápita y la población, ¿no? 21 millones del Producto Interno Bruto, ¿no? Y sabemos que la balanza comercial es deficitaria en 1.000, entonces pasa sumando, entonces la demanda interna es 22.000 millones, ¿no? La exportación, ¿no? Si la oferta global es 25.000 millones, ¿no? La demanda global es 25.000 millones, ¿no? Igual son, ¿no? Y la demanda global es igual a la demanda interna más las exportaciones, ¿no? Y la demanda interna es 22.000 millones, ¿no? Le restamos a la demanda global y nos da exportaciones de 3.000 millones. O sea, de los bienes y servicios que se elaboraron en el país al resto del mundo o sector externo se le vendió por un valor de 3.000 millones, ¿no? Que significó una inyección a la economía, ¿no? Tenían que hacer hablar a esas respuestas. Y esta es la pregunta 3, ¿no? Ingreso interno 4.120 por esta fórmula, ¿no? Y el ahorro privado 100, ¿no? Esos son los resultados. Ya después le pondré sus resultados, sus notas, ¿no? No hacer eso les ha bajado. Un punto les ha bajado por cada pregunta, por cada respuesta. Como le decía, la mayoría ha sacado bien. ¿Alguna pregunta? Entonces por ahora nos quedamos acá. Entonces el día jueves nos vemos. A ver quién. Profesor, disculpe, no se olvide subir la clase grabada. ¿Cuál? No me olvido De subir la clase grabada, por A favor. ver, bueno, el otro el examen no lo subido. ¿Cómo? Era examen, perdón, era práctica calificada, digo, ¿no? Ah, sí, sí, no me refiero a la clase grabada. Sí, 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 subido. No sé si me faltará la anterior a la práctica calificada. Me parece que sí subió. Pero voy a ver, ¿ya? Ya, gracias, sí. Ya, gracias. Profesor, una consulta. Cuando se refiere a presupuesto equilibrado en la economía de un país, ¿se refiere a que los impuestos es igual a los gastos? Sí, a los gastos del gobierno. Sí, ¿no? Son iguales. Ok, gracias. Siempre así como si nosotros tenemos 1.000 para el mes, lo tenemos que igualar a nuestros gastos, ¿no? Que sean 1.000 también, ¿no? Está equilibrado. Y si nuestros gastos lo superan, ya nos desequilibran, ¿no? Tenemos que ver si los gastos son superiores a 200 soles más y hay un déficit, ¿no? Tenemos que ver cómo financiamos eso, ¿no? Muy bien.
Sí, por supuesto, tienen que detallar más, ¿no? En el examen. Bueno, nos quedamos acá, gusto de saludarlos hasta el día jueves. Hay que cuidarlos, no se olviden. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profesor. Nos vemos el jueves. Hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego.